En esta ocasión vamos a reparar un aparato de aire acondicionado, el cual cuando lo encendemos el ventilador no gira. Por seguridad siempre trabajaremos sin corriente a la hora de efectuar el desmontaje. Lo primero es localizar dónde están las ondas de temperatura y seguir los cables para que nos lleve hasta la placa electrónica principal. Debemos de ir desconectando cables que nos puedan estorbar, pero con mucho cuidado, dado la delicadeza que tienen los conectores, y si tiramos de ellos sin sujetar bien el conector, si tiramos del cable podemos dejarlo inutilizado. Vamos a localizar los cables naranja-negro, que son los que van al motor del ventilador, para comprobar si llega corriente. Para ello utilizaremos un polímetro en el cual, pues seleccionando la escala de medición dependiendo del modelo de polímetro, en este caso 700 voltios en corriente alterna, pues debemos de conectar los terminales al cable naranja y al negro, conectamos la corriente y ponemos en marcha el aparato. Al ponerse en marcha el aparato nos debe indicar voltaje si es que realmente le está llegando voltaje al ventilador. En este caso vemos que le llega voltaje al ventilador, pero el ventilador en sí pues no funciona, está quieto, no arranca. Seguimos teniendo lectura, pero el ventilador no funciona. Entonces apagamos el aparato, desconectamos la corriente y ahora vamos a extraer la caja negra donde va metida la placa electrónica y vamos a tratar de localizar el condensador de arranque que lleva este tipo de motores para proceder a su verificación. Entonces vemos que está ahí, lo extraemos y lo que haremos posteriormente pues será verificarlo a ver si se encuentra en buen estado o no. Ahí tenéis en el esquema los cables marrón y amarillo, que son los que van al condensador. Debemos de tener mucho cuidado con esto, puesto que si el condensador está cargado podemos recibir una descarga eléctrica y llevarnos un gran susto. Vamos a proceder a desconectarlo y una vez desconectado lo que trataremos es de conectarlo a una resistencia para descargarlo. Esto nos evitará posibles accidentes. Aparte de que para poder medir el condensador con un medidor de capacidad, un capacímetro, es necesario que el condensador esté totalmente descargado, ya que si no podría dañar el propio aparato de medida. Entonces, como el condensador es de 0,9 microfaradios, nos colocamos en la escala de 2 microfaradios y simplemente pues conectamos las puntas de prueba a los terminales de conexión del condensador para obtener la lectura. Como podemos observar, en este caso nos da 0,07 microfaradios en lugar de dar 0,9 microfaradios. Vamos a probar un condensador nuevo con las mismas características que el que hemos desmontado y lo vamos a verificar antes de montarlo. En este caso vemos que el capacímetro nos indica una lectura correcta de 0,9 microfaradios, por lo tanto este está en buen estado. Vamos a conectarlo y a probar a ver si hemos dado con la avería. Una vez conectado, pues subiremos el automático y vamos a proceder a realizar la prueba para verificar si ahora el ventilador arranca al encender la unidad. Como podemos observar, el ventilador ahora trabaja perfectamente,
arrancado cuando corresponde. Por lo tanto, el fallo lo teníamos en este condensador de arranque que, pues dado que estaba en mal estado, pues impedía que el ventilador del split del aire acondicionado se pusiese en marcha. Pues nada, sin más, la avería está resuelta y espero que os sirva de ayuda si os encontráis en una situación de estas.